Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rocío Urrea Gómez. El día de hoy vamos a presentar los procedimientos de auditoría para obtener una evidencia. De acuerdo a las normas internacionales de auditoría, tenemos la NIA 500, la cual nos habla sobre la evidencia de auditoría, donde nos explica lo que constituye una evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Esto es con el fin de que el auditor pueda diseñar y aplicar esos procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con el cual le permita sustentar su informe basado en su opinión. El objetivo de la evidencia de auditoría, de acuerdo a la norma internacional 500, nos habla de que el auditor debe de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría donde éste le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para así alcanzar las conclusiones razonables en las que él pueda basar su opinión. La NIA 500 nos da un aspecto a tener en cuenta sobre la información que el auditor debe tener en cuenta para la evidencia de una auditoría. Son tres aspectos a tener en cuenta, en el cuales son: el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de considerar la relevancia y la fiabilidad de esta información que se utilizará como evidencia de auditoría. El segundo aspecto es: la información a utilizar como evidencia de auditoría debe ser preparada y utilizada basada en el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria, teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines de auditor. Es decir, él evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto, obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto y evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. El tercer aspecto es utilizar esta información generada por la entidad, donde el auditor evaluará para sus fines y dicha información si es suficiente y fiable, lo que lo comportará según lo requieran las circunstancias. La obtención de evidencia auditoría sobre la exactitud e integridad de la información y la evaluación de la información para determinar si es suficiente, precisa y detallada para los fines del auditor. Como decíamos anteriormente, la norma internacional de auditoría 500 nos habla sobre los procedimientos que se deben tener en cuenta para obtener una suficiente y adecuada evidencia de auditoría. Por ende, el auditor debe basarse con los siguientes aspectos, que son inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación, en el cual los veremos a continuación. El primer procedimiento de auditoría de acuerdo a la norma internacional 500 tenemos la inspección. La inspección es la revisión de documentos y registros contables, ya sean internos o externos, y asimismo la revisión de activos. Estos registros contables son los soportes que manejan las empresas hoy en día, los cuales pueden ser cheques, transferencias bancarias, facturas, firmas de contratos, el libro diario, libros principales auxiliares, en el cual son ajustes a los estados financieros que no se reflejan en asientos en el libro diario. Los registros como hojas de trabajo, hojas de cálculo que son utilizadas para la imputación de costos, cálculos, conciliaciones e información a relevar. Como segundo procedimiento tenemos la observación, que consiste en presenciar el proceso o procedimiento de algunas de las actividades realizadas por la empresa, como por ejemplo el control de inventarios. Como tercer procedimiento tenemos la confirmación externa, constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero por medio de papel electrónico. Como ejemplo puede ser la revisión de convenios que hayan tenido con terceros, donde se revisan los acuerdos pactados y si se han generado algún tipo de modificaciones desde su firma de convenio. Como cuarto y quinto procedimiento de auditoría tenemos el recálculo y la reejecución, que vienen muy de la mano. ¿Por qué? Porque el recálculo, el auditor realiza nuevamente los procesos matemáticos frente a los estados financieros, donde puede comprobar esa fiabilidad de la información, y la reejecución se va al proceso
que realiza cada empresa. Un ejemplo, donde yo trabajo, el proceso de báscula es un proceso de báscula, entonces el auditor decide mirar cómo realizamos ese proceso de báscula. Entonces el recálculo se va muy a los estados financieros, a lo matemático, y la reejecución se va muy inclinado al proceso como tal de la empresa donde está auditando. Como sexto procedimiento tenemos el procedimiento analítico, donde nos habla sobre las evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros o no. Es decir, en este procedimiento el auditor, de acuerdo a su experiencia, conocimiento y profesionalismo, debe reconocer la relación entre estos datos financieros y no financieros. Es decir, un dato financiero no tiene cabida a la presentación de un informe a los estados financieros. ¿Él cómo puede relacionar estos datos? Los puede hacer a través de una investigación de variación, indicadores de información relevante que le permita evaluar si la información difiere o no de valores esperados. Tenemos también la indagación, que es la búsqueda de información financiera o no a través de personas bien informadas tanto dentro como fuera de la entidad. Es decir, esta información la puede obtener tanto empleados o personas externas que tengan relación con la empresa. Pueden ser también órganos de supervisión de usuarios o de proveedores, y todo es con el fin de corroborar la información, la fiabilidad de la información. De acuerdo a los procedimientos anteriormente nombrados, se desglosa la NIA 315, donde nos habla sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Es decir, esta NIA nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, evidenciando si existe o no fraude o errores en los estados financieros y en las afirmaciones. La NIA 315 nos habla sobre tres procedimientos a tener en cuenta al momento de verificar o de valorar si existen riesgos o no en los estados financieros. Estos tres procedimientos son: el primero es indagar. Ya lo habíamos mirado anteriormente en los procedimientos que nos habla la NIA 500, pero esta NIA 315 nos trata de abordarlos un poco más a fondo. La indagación son indagaciones que se hacen frente a la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, puedan disponer de información que le facilite la identificación de estos riesgos de incorrección material, donde el valor es si existe o no existe fraude o error. Tenemos los procedimientos analíticos, como habíamos dicho anteriormente, que son datos que se deben de relacionar si son financieros o no financieros. Y la observación y la inspección. La observación, como ejemplo, habíamos tenido el control de inventarios o el control de activos. Y inspección es la inspección es el tema de soportes contables, revisar cheques, facturas, contratos, libros diarios, libros mayores, etcétera. La NIA 315 y la NIA 330, que veremos más adelante, requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar las conclusiones razonables en las que el auditor pueda basar su opinión. Se obtiene mediante aplicaciones de procedimiento de valoración de riesgo, procedimientos de auditoría posteriores que comprenden prueba de controles, siempre y cuando la requieran o cuando el auditor haya decidido realizarlas, y los procedimientos sustantivos, que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. De acuerdo a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones, la norma internacional de auditoría 330 nos habla sobre el procedimiento de diseñar y de aplicar procedimientos siempre y cuando existan riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones que respondan a estos riesgos en conformidad a la NIA 315. Como parte de estos procedimientos para dar respuestas a los riesgos valorados, existe un procedimiento en el cual es realizar pruebas de control, donde estas pruebas de control el auditor decide si
la realiza o no la realiza con el fin de verificar si se está operando eficazmente. ¿Cómo lo hace? A través de un procedimiento sustantivo que está diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Tenemos un procedimiento sustantivo, tenemos dos procedimientos sustantivos. Uno que son las pruebas a detalle, donde están involucradas las transacciones, los soportes contables o información a relevar. Y tenemos los procedimientos analíticos sustantivos, donde nos permite evidenciar respecto a la razonabilidad de los saldos de distintas partidas de los estados financieros. Como parte de un procedimiento de la NIA 315, habíamos dicho que estaba el procedimiento analítico, donde la norma internacional de auditoría 520 nos habla sobre este procedimiento un poco más a fondo. Aquí nos dices que el procedimiento analítico trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos, procedimientos analíticos sustantivos. También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. La NIA 315 trata de la utilización de procedimientos analíticos como procedimientos de valoración de riesgo, es decir, la verificación, o sea, la validación de que si existe o no existe una incorrección material que me identifique si existe o no existe fraudes o errores. Y la NIA 330 incluye requerimientos y orientaciones en relación con la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría aplicados en respuesta a los riesgos valorados. Estos procedimientos de auditoría pueden incluir procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos analíticos sustantivos consisten en la comparación de los importes registrados con las expectativas desarrolladas por el auditor al evaluar las interrelaciones que razonablemente pueden esperarse entre las distintas partidas de la información financiera auditada. Es decir, estos procesos son importantes para llevar a cabo de manera eficiente una auditoría de estados financieros y así el auditor necesitará menos tiempo para verificar la razonabilidad de la información en los estados financieros. Como nos indica la NIA 520, los requerimientos para proceder a hacer este proceso analítico, el auditor deberá determinar la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta los riesgos valorados de corrección material y las pruebas de detalle, en su caso en relación con dichas afirmaciones. Evaluará la fiabilidad de los datos a partir de las cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios, teniendo en cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la información disponible, así como los controles relativos a su preparación. Otro requerimiento es definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios y evaluará si la expectativa es lo suficiente precisa como para identificar una incorrección que ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones pueda llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material. Y por último tenemos cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considere aceptable sin que sea necesaria una investigación más detallada como la requerida por el apartado. Las características. Por último tenemos las características de una evidencia, la cual es ser relevante, es decir, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Debe ser verificable. Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado en las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Por tercera característica tenemos la autenticidad. La autenticidad nos indica cuándo es verdadera en todas sus características. Y por último tenemos la neutral, que es un requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo es estudio neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Con esto doy determinada
mi exposición. Espero que hayan entendido, que yo haya sido un poco clara. Muchísimas gracias. Recuerde que les habló Andrea Orrea, estudiante de Contaduría Pública.